La madrugada del 4 de febrero del año 1976, 3 de la mañana, 42 segundos. Los guatemaltecos despertamos intempestivamente por un temblor de 7.5 grados en la escala de Richter. Confusión, llanto y desesperación se oía en los barrios más pobres de Guatemala, como también en varios municipios del interior de la República. En muchas zonas casi no pasó nada, solamente el susto. La incertidumbre nos embarga. No hay fluido eléctrico, ni telefonía. Las emisoras se fueron del aire, pero en nuestro afán de saber qué sucedía, sintonizamos otras bandas. Por fin, casi a las 4:30 de la madrugada, se oyó una emisora centroamericana que informaba de la intensidad del sismo, haciendo referencia a que posiblemente era un terremoto en Guatemala, pero no se sabía exactamente lo que había ocurrido. Al nomás empezar a aclarar, empezamos a visitar a parientes cercanos y al paso veíamos casas destruidas, paredes botadas, árboles, tendido eléctrico por las calles. Claro, un riesgo era el caminar, mientras también sirenas de los cuerpos de socorro se escuchaban por todos lados. Heridos, gente trasladándose de un lado hacia otro, sacando pertenencias de sus hogares del que un día fue su casa de habitación. Muchos decían que en la zona 3 y en la zona 6 fue lo más afectado. Cuadros de dolor se veían por todos lados. Personas buscando en los escombros a sus parientes. Luego pues el sol sale y en nuestro quehacer periodístico nos hace averiguar qué sucede. Nos trasladamos hacia el altiplano de la República tomando rumbo a Misco y nos encontramos pues que no había paso vehicular por tanto derrumbe que había sucedido. Logramos conseguir una moto para trasladarnos. Otros afortunados, como mi primo Jorge Aragón, logró que el ejército de Guatemala lo trasladara en un helicóptero y hacer las tomas necesarias y ver la magnitud del fenómeno. Por ello estamos observando tomas muy elocuentes de cómo quedaron edificios como esta escuela, que en el municipio de Chimaltenango pues quedó totalmente destruida. Y así como esta escuela, muchísimos hogares. Afortunadamente, esta no era hora en que los alumnos estuvieran recibiendo el pan del saber. Calles totalmente sin paso, veíamos a cada momento que nos encontrábamos en nuestro recorrido. Pero veíamos la esperanza también de que nuestros seres no hubiesen padecido de esta catástrofe. Continuábamos la lucha, la búsqueda, y desde luego pues a cada paso que nos trasladábamos sentíamos la necesidad de consolar a quienes también veíamos estar sacando dentro de los escombros tanto pertenencias como a sus seres queridos. Este derrumbe se dio allá por la carretera que va hacia Quetzaltenango, básicamente en jurisdicción de Tecpan, Guatemala. Dejó totalmente aislada a la población de todo el área. No había paso vehicular, no había manera de transportarse. Muchísima gente se transportaba a pie, porque era el único medio de transportarse, ya que era difícil pasar por estos lados donde los derrumbes pues habían sepultado incluso a familias, sus casas se habían perdido. Cuando contemplamos una escena de lo que fue el kiosco del parque de Chimaltenango, pues hace recordar momentos muy agradables a mucha gente que vivió momentos tardes también de concierto frente a esa torre que también es antigua en la ciudad de Los Escudos. Pero el 4 de febrero pues quedó totalmente destruida. Por esa razón queremos hacer una remembranza en este trabajo de reporteros que indiscutiblemente va a ser parte de la historia de los guatemaltecos.
Continuábamos nuestro viaje alrededor del altiplano, muchísimos lugares como Zaragoza, también lugares como San Juan Comalapa, en donde también había pues la inquietud de ver qué era lo que estaba sucediendo. No se daba crédito a la magnitud del problema. Sin embargo, había sucedido ese terremoto que dejó una huella profunda en los guatemaltecos. Decimos que fueron más de 30,000 los muertos, cifras bastante difíciles, pero también de los muertos quedaron quietos, también fueron sacudidos por este violento terremoto, en donde, como podemos observar, tumbas en donde los restos de mucha gente que recién había sido sepultada en algunos cementerios, pues fueron totalmente destruidas, y los cuerpos de estas personas pues también fueron fácil presa de los perros que fueron trasladados. ¿Y qué decir de los templos? Como por ejemplo este que estamos visualizando. Muchos templos de la Grey Católica pues también fueron destruidos. Esto que estamos visualizando es Patzum. Tal vez usted se recuerda del tema Patzum de mis recuerdos. Aquí tenemos el frontispicio de lo que es el edificio municipal, que sufrió, aunque severas rajaduras, no fue totalmente derruido, como podemos observar. Sin embargo, otras partes sí fueron totalmente quitadas. Aquí vemos el templo parroquial de la ciudad de Chimaltenango. Otra de las iglesias que vemos por acá también es, ustedes pueden ver que quedó totalmente pues sin poderse utilizar. Desesperación, llanto, era incertidumbre, era lo que había sucedido, que sucedía esa mañana. La gente pues en sus diferentes quehaceres pues también ya tenía que abastecerse de comida, porque es algo que, a pesar de esa incertidumbre y de no saber qué hacer, también el hambre da. Aquí podemos ver a personas que aún quieren sacar algo de sus hogares porque quedaron posiblemente sepultados algunos parientes. Pero vemos la esperanza. Un helicóptero del ejército en este momento pues hace vuelo, y desde luego pues está sobrevolando las partes en donde la gente también clama por ayuda. La ayuda presidencial pues no se hizo esperar. Acá vemos a mucha gente que ya tenían pues algunas palanganas, tenían algunas canastas con la espera de que alguien les fuera a dotar de alimento. Eso ya al día siguiente. Acá vemos pues que ya la gente también empieza a unificar criterios, a organizarse y averiguar que lo que sucedió pues fue algo inesperado, pero hay que seguir luchando, hay que vivir, y por eso se organiza el pueblo. Se logra hacer galeras, se logra utilizar los campos de fútbol. En otro lado, por ejemplo, se utilizó en la Alameda Chimaltenango carpas como la que vemos, y en muchos lados pues se vio a mucha gente que, aunque también conmocionada, feliz porque la ayuda presidencial había llegado. Pero en el plano nacional, en la capital, también utilizó el Campo Marte como parte muy fundamental de ello. En otro lado se usó, como en este caso, en Patzum, se usó un colegio para poder dar albergue a muchas personas y también dar asistencia a cada una de ellas. En diferentes lugares, pues los cuerpos de socorro, la Cruz Roja Nacional, la Cruz Roja Internacional, también hizo acto de presencia para poder llevar un poco de aliento, un poco de esperanza a los guatemaltecos que estábamos muy consternados. El presidente de ese entonces, Eugenio Shell Languero García, también se hizo presente y ordena al Ejército de Guatemala desplegar toda su fuerza para poder contribuir a llevar el aliento, a coordinar también las actividades de descombramiento, de búsqueda de personas heridas y de cadáveres también. Momentos bastante difíciles los que vivimos. Quienes estábamos cubriendo la información noticiosa, pues realmente fue una huella bastante difícil. Acá vemos a la señora también del presidente Schenlauer también asistiendo a la población. Una función social que le hizo pues valerse, le hizo
pues que mucha gente quedara tan satisfecha y que la recordara por muchos años. Esto fue, como decíamos, lo importante que vivió el presidente Sheikh Laúnguero García. La ayuda internacional también no se hizo esperar. Los países como México, como Noruega, Holanda, Estados Unidos, México, no se hicieron esperar. Aquí vemos ya el momento de lo que es la remoción de escombros, la rehabilitación de caminos, de carreteras, para poder iniciar una nueva esperanza, porque muchos pueblos quedaron totalmente sin casas, solamente quedaron algunas pocas viviendas en muchos lugares, porque la población del altiplano, el departamento de Chimaltenango, fue el más afectado, en donde pues hubo una cauda trágica muy grande. Acá vemos que a través de los días, pues ya los ingenieros de diferentes países que proporcionaron esa ayuda trabajan intensamente, y desde luego, aparte de proporcionarles un poco de adiestramiento, la coordinación de cómo iba a ser, porque mucha gente pensaba de que ya su casa que había desaparecido para siempre y que no tenía nada de nada. Sin embargo, la esperanza llegaba cada día. Gobiernos de muchos países brindaron su colaboración. Fue entonces cuando la gente, con ese espíritu que nos caracteriza de guatemaltecos de trabajo, empezamos a construir nuestros nuevos hogares, la nueva Guatemala de la Asunción. Y ahí precisamente fue en donde vimos la solidaridad de los guatemaltecos en ese momento tan difícil. Creemos que es importante que nos unamos para poder construir nuestro mejor futuro. Acá vemos que gracias a la ayuda internacional alemana también se adquirieron máquinas para hacer logs. Muchísima gente ponía su mejor esfuerzo. Hicieron pues galeras, hicieron champas para poder subsistir mientras se daba totalmente ya la reconstrucción de los municipios. Hombres, mujeres, niños ponían su mejor esfuerzo. Si las amas de casa dejaron de tortear, muchas amas de casa dejaron de lavar, porque también era importante construir. Construir con un ahínco bastante grande. No importaba ser joven, no importaba ser niña, no importaba ser anciana. El deseo de salir adelante nos permitió que, a Dios gracias, también se lograra la reconstrucción de muchos lugares, como este es un ejemplo, es el municipio de San Andrés de Itzapa, el municipio de Chimaltenango. Pero así como ellos, muchísimos municipios. Ejemplo, Tecpan, Guatemala. Los mexicanos llegaron con todo ese esplendor y todo ese buen deseo, trajeron casas prefabricadas, las colocaron en un campo que se convirtió en el centro de la población. Afortunadamente, inmediato a la construcción, pues había una carretera que sirvió también como medio de comunicación y medio de agenciarle también algunos recursos económicos, porque mucha gente se quedó sin trabajo y sin ninguna esperanza. Pero los guatemaltecos nos gusta salir adelante y nos la ingeniamos. Así que de esta manera, este reportaje creemos que, aparte de la conciencia de salir adelante, consideramos que es muy vital para que las nuevas generaciones sepan qué sucedió el 4 de febrero del año 1976.